aquí en la librería cristiana Vida Nueva. Tenemos Biblias, regalos, CDs, DVDs. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a nuestro espacio radial, Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas tardes a todos ustedes. Qué gusto poder saludar en este mes de junio, el último viernes de junio del año 2014. Es para mí un privilegio y un gozo poder entrar a sus hogares, o tal vez, ¿verdad?, de camino en su auto, o tal vez, ¿verdad?, en la internet, o tal vez a través de YouTube. Pero estamos aquí presentes para animarle y para realmente continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 22 el día de hoy. Vamos a dar una pequeña introducción con los capítulos 1 y 5, que fue lo que estudiamos el viernes pasado. Y estaremos entonces animándonos para entender esa defensa que Pablo hace de su ministerio y sobre todo también de quién es él y las características tan importantes que tiene en su vida para ser la persona que fue y también para lograr lo que logró a través del nombre del Señor Jesucristo. Así que con esto y con el ánimo hacia ustedes para que este sábado o el domingo, cuando usted se reúna en su iglesia, preste atención al mensaje del predicador. Preste atención a la palabra de Dios. Si usted va a una escuela dominical, a una academia bíblica, como usted la llame en su iglesia, llegue temprano, trate de llegar temprano para que pueda beneficiarse de los estudios bíblicos que se presentan y así su vida, ¿verdad?, pueda crecer, pueda florecer, pero sobre todo pueda usted entender lo maravilloso que es nuestro Dios y las herramientas y fortalezas y también dones, talentos que nos ofrece para vivir la vida cristiana en abundancia. Así que no deje de ir a la iglesia este fin de semana. Sea sábado, sea domingo por la mañana, sea domingo por la tarde, sea domingo por la noche. Usted reúnase con aquellos que buscan a Dios para alabar y glorificar el nombre del Señor. También quiero recordarles que el Seminario Bíblico Hispano, aunque estamos en el tiempo de verano, de receso de clases, continúa ofreciendo los programas de Lazos de Familia. Como usted sabe, el programa de Lazos de Familia tiene la finalidad de educar, proveer algún tipo de destrezas, desarrollar las destrezas que ya las personas tienen en el área de comunicación, de cómo resolver conflictos, cómo tener una vida con propósito como pareja y caminar en la vida con la menor dificultad posible, atendiendo también las necesidades de los hijos. Estos talleres son absolutamente gratis y usted nos puede llamar al 773-385-8364. 773-385-8364 y puede preguntar por la hermana Rosa Bolaños, quien es la directora de Lazos de Familia en el Seminario Bíblico Hispano, y ella le podrá decir en qué consisten estos talleres. Como le mencioné al principio, son gratuitos, no tienen ningún costo. La única salvedad que tiene es que las personas que asistan a estos talleres tienen que ser personas de bajos ingresos. Así que esa es la única salvedad. Muy bien, como les mencionaba hoy, continuamos con el estudio del libro de los Hechos, el capítulo 22, versículos 1 y 5 que estudiamos. Y entonces, ¿verdad?, debemos recordar que en el versículo 20-40, el apóstol Pablo se dirige a la multitud judía unos minutos antes de entrar a la fortaleza Antonia, pero unos minutos después de que lo hubieran golpeado. Así que desde las gradas de la fortaleza Antonia, entonces hace silencio, pide permiso
permiso para hablar con la multitud, le pide permiso al tribuno, el tribuno le da permiso para hablarle a la multitud, y es aquí donde realmente después de que les hace señas a la multitud de que guarden silencio, la multitud verdaderamente guarda silencio, y entonces en ese grupo que está ahí presente hay tanto judíos cristianos como judíos no cristianos, y él sabe que ambos grupos, tanto los judíos cristianos como los judíos no cristianos, son celosos de la ley de Moisés. O sea, una de las cosas bien importantes que tenemos que recordar es que en la mente de Pablo, el cristianismo, o seguir el camino, como se le mencionaba a Jesucristo, el camino, no era necesariamente una nueva religión, una manera nueva de ver las escrituras, no era algo que contradecía las tradiciones, las costumbres, pero sobre todo algo que contradijera la ley de Dios. En la mente de Pablo estaba muy claro que la ley de Dios, la ley, o sea, y los reglamentos dejados por Moisés e inspirados también por el Espíritu Santo, eran parte de la identidad del pueblo judío. Entonces, lo único que Pablo tiene en mente es que verdaderamente en Jesucristo se cumple la promesa del Mesías verdadero. O sea, para él ese es el mensaje de salvación, ese es el camino. El hecho de que aquel Mesías tan esperado por tantos siglos, ahora estaba presente, se había hecho presente en la persona de Jesucristo. Convencido de esto, ahorita vamos a ver, ¿verdad?, su convencimiento total y absoluto, empieza entonces a predicar. Entonces, para él, el estar en Jerusalén, en estar en las gradas del templo, en estar siendo pronto para ser prisionero del Imperio Romano, antes de entrar a la fortaleza Antonia, antes de entrar al cuartel romano, él desea presentarse y defenderse. Así que conociendo lo que acabamos de mencionar, de que ambos grupos están interesados y aman y realmente practican la ley de los profetas, les dice de una manera muy hermosa. Les dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Así que así empieza el capítulo 22. El versículo 21, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Esto nos constata lo que les acabo de mencionar, de que en la mente de Pablo no está predicando una nueva religión, no está predicando un nuevo profeta, no está predicando una nueva manera de vivir, no está, ¿verdad?, separándose del judaísmo. Lo único que está diciendo, ¿verdad?, ustedes son mis hermanos, ustedes, ¿verdad?, son padres de sus hijos, pero ciertamente padres también de la ley. Ahora, ¿verdad?, escuchen mi defensa ante vosotros. En otras palabras, ¿verdad?, aquí está diciendo: yo también soy hijo del pueblo judío. Y al hacerlo, lo hace, ¿verdad?, por la siguiente manera. Lo hace con tacto, lo hace, ¿verdad?, con habilidad, pues les habla en su contexto cultural. Y ¿saben qué? Les habla en arameo, o sea, les habla en la lengua vernácula que el pueblo judío habla cotidianamente. O sea, él se dirige al pueblo judío en la lengua vernácula, el arameo, en la lengua que se usa, ¿verdad?, continuamente en la casa, en el templo, en la calle, en el comercio. Les habla en un lenguaje que sabe que todos los que están allí le van a poder entender. Así que la introducción de su defensa en los siguientes capítulos, del 2 al 5, entonces, ¿verdad?, hace una introducción y señala 6 cosas importantes de quién es él. En primer lugar, les dice: soy judío. O sea, se introduce a sí mismo y dice: hay 6 cosas que quiero que ustedes sepan. En primer lugar, quieren que sepan que yo soy judío. Número 2, que nací en Tarso de Cilicia. O sea, no nací en la provincia de Judea, no nací en Jerusalén, nací en Tarso de Cilicia. Número 3, le dice: criado en Jerusalén. Aunque nací en el extranjero, ciertamente, ¿verdad?, me crié en esta ciudad. En esta ciudad fue donde yo crecí, en esta ciudad fue donde yo conocí la ley de Moisés, en esta ciudad fue donde tuve mi formación cultural, tuve mi formación intelectual, pero sobre todo tuve mi formación religiosa. ¿Por qué, verdad?
la cuarta cosa que señala, enseñado por Gamaliel. Enseñado por Gamaliel. Y ahorita les explico quién era esta persona Gamaliel. Quinta cosa, con todo el rigor conforme a la ley judía. O sea que él sabe de lo que está hablando. Y por último les dice, celoso de Dios como todos ustedes. Así que les está diciendo, yo me identifico con ustedes. Por lo menos hay tres cosas que él señala de una manera muy, muy directa, que lo identifican verdaderamente con el pueblo que estaba escuchándolo, con el pueblo judío cristiano y con el pueblo judío no cristiano. Entonces, ¿qué es lo que realmente lo hace especial? Bueno, es el privilegio, tiene un privilegio especial, ¿verdad? De haber sido instruido, dice aquí, a los pies de Gamaliel. O sea, Gamaliel era conocido como Rabán Gamaliel el Viejo. Fue un famoso fariseo, doctor de la ley de Moisés. Y era un hombre, ¿verdad?, que verdaderamente amaba la justicia, era muy sabio y tenía un discernimiento espiritual increíble. Ustedes se han de acordar de él en el capítulo 5 de Hechos. Si más adelante, después de que termine el programa, ustedes quieren buscar en Hechos 5, del versículo 34 al 40, se van a dar cuenta, ¿verdad?, de quién era este Gamaliel. Este Gamaliel, ¿verdad?, fue aquel que salió en defensa de Pedro y Juan cuando Pedro y Juan fueron interrogados por el concilio. Y salió en defensa de ellos y les dijo a los demás miembros del concilio. Él era parte de ese grupo. Y entonces Rabán Gamaliel el Viejo se para y les dice, miren queridos hermanos, miren queridos sumo sacerdote, consideren esto, si lo que predican Pedro y Juan no es de Dios, se va a desaparecer. Porque quiero recordarles lo que ha pasado con otras personas que anteriormente se han levantado y han dicho que son el Mesías, o que traen un mensaje del Mesías, o que están predicando la aparición de un Mesías en cierta región. Quiero decirles, ¿verdad?, que cuando eso ha sucedido, y como hemos visto, no ha sido de Dios, entonces esto ha desaparecido. Así que la defensa que tuvo Gamaliel para Pedro y Juan fue exacta la misma. Si estos hombres están predicando algo que no es verdadero, algo que no es edificante, algo que no es conforme a la ley de Moisés, algo que va a inquietar al pueblo, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios está en control de la sana doctrina, porque Dios está en control de preservar a su hijo. Así que el mensaje de su hijo. Así que en esta ocasión sí podemos entonces identificar a Gamaliel el Viejo, al cual, ¿verdad?, Pablo se está refiriendo, que lo tuvo como maestro, que lo tuvo, ¿verdad?, y bebió de él, la sabiduría de él, de una manera extraordinaria. Muy bien, entonces, ¿verdad?, ahí en los versículos 4 y 5, después de su presentación, explica que por su celo a las tradiciones judías, fíjense, dice capítulo 22, versículo 4, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Así que les dice con toda autoridad y con todo conocimiento, le dice, yo fui celoso de la tradición judía, y ese celo por la tradición judía me llevó a perseguir a los del camino. Dice, y tuve la autorización del sumo sacerdote, muy seguramente en el tiempo en que lo hizo, de Caifás y también del Sanedrín, dice, a fin de apresar a los judíos cristianos y traerlos ante el concilio para que fueran castigados conforme a la ley judía. ¿Y cuál era entonces, verdad, el castigo conforme a la ley judía? Bueno, el castigo conforme a la ley judía para aquellos que se separaban o eran considerados herejes era la muerte a filo de piedras. O sea, no se usaba la espada, pero sí se hacía, ¿verdad? La gente mataba a estas personas, apedreándolos sin misericordia hasta que fueran muertos. Dice, pero él mismo dice, pero me fue
no me fue posible completar su misión. Ahora bien, en los capítulos siguientes, versículos siguientes, el capítulo 22, vamos a leer, ¿verdad?, cómo Pablo cuenta la experiencia de su conversión. Y vamos entonces a leer ahorita, si está usted cerca de su Biblia, le invito a que la abra. Hechos capítulos 22, versículos del 6 al 11, y vamos a leerlo de esta manera. Dice él está relatando su conversión. Y Pablo entonces dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Versículo 10. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Versículo 11. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. En esta primera parte de su testimonio, podemos entonces, ¿verdad?, verificar su experiencia de conversión en el camino. Si se dan cuenta, su relato difiere un poquito de la narración que él mismo hace de su conversión en el capítulo 9, versículos 3 al 9. Aquí lo que está resaltando son dos cosas. En primer lugar, la luz brillante del cielo y la voz que repetía 2 veces su nombre. ¿Y por qué hace eso, verdad? ¿Por qué enfatiza más, verdad, la luz que brilló en el cielo y la voz que repitió 2 veces su nombre? O sea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, recordémonos, ¿verdad?, que esta defensa la está haciendo ante judíos cristianos y ante judíos no cristianos. Muy bien. Así que resalta estas cosas porque los judíos sabían que la luz procede de Dios. O sea, la luz procede de Dios. Y que cuando Dios llama a una persona a su servicio, a menudo repite su nombre 2 veces. Ustedes han de recordar el caso cuando Dios mismo llama a Moisés. En Éxodo 3:4 les dice, ¿verdad? Moisés, Moisés. Y entonces él dice, él contesta, ¿verdad? Moisés le contesta. Es el mismo caso que sucede con Samuel, el profeta Samuel, cuando Dios lo llama a su servicio en 1 Samuel 3:10, le dice, ¿verdad? Samuel, Samuel. Y ustedes se acuerdan del relato. Samuel todavía es un niño, no sabe distinguir entre la voz de Dios y la voz de su protector o del sacerdote del tiempo, que es Elí. Y entonces va y busca a Elí para saber, ¿verdad?, si él le había llamado. Elí entendió que él no lo estaba llamando, pero Elí, al saber, ¿verdad?, que había sido llamado por el Señor y le había dicho, Samuel, Samuel, Elí entendió que era la voz de Dios. Entonces, ¿verdad?, aquí Pablo lo que está tratando de hacer es esa conexión natural que él puede encontrar cuando les dice a los judíos, miren, se me apareció la luz. Inmediatamente los judíos piensan, que la luz de Dios. Y oí una voz del cielo que me decía, Saulo, Saulo. Sí, cuando Dios llama, repite nuestro nombre. Y le dice, ¿verdad? Y al preguntar, ¿quién eres, Señor? Pablo reporta que fue Jesús de Nazaret. Y entonces, ¿verdad? Les dice, ¿no? Que esto sucedió para que entonces tanto judíos cristianos como no cristianos identifiquen al Redentor con el nombre de Jesús de Nazaret. Les está diciendo, yo soy Jesús de Nazaret. Entonces, él liga la promesa del Redentor con el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuenta, ¿verdad?, que 3 días estuvo deshabilitado por una ceguera y que fue, ¿verdad?, realmente esa ceguera
según las Escrituras, es una de las maldiciones de Dios sobre los desobedientes. Si ustedes, ¿verdad?, pueden checar en Deuteronomio 28:15, 28:19, esto sucedía cuando las personas que eran, que eran desobedientes a Dios, tenían muchos de ellos experimentaban la ceguera. En este caso, miren cómo en la sabiduría de Dios y también, ¿verdad?, en el entendimiento de Pablo y en su defensa guiada por el Espíritu Santo, Pablo establece un puente natural con los judíos y les dice, ¿verdad? Vi una luz del cielo, la luz del cielo que los judíos asocian con Dios, y una voz que me llamaba y me decía por mi nombre, Saulo, Saulo, 2 veces me llamó. Y número 3, ¿verdad? Quedé ciego, ¿verdad? Porque estaba siendo desobediente al llamado del camino. Estaba yo persiguiendo el camino. Entonces, como hijo desobediente, sufrí ceguera. En esos tres aspectos que él resalta, les está diciendo, yo verdaderamente entiendo las Escrituras. Y aunque dejó por un tiempo el Señor ciego a Pablo, su caso fue que recuperó su vista. Vamos a leer, continuar leyendo del versículo 12 al 15. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley y que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. En otras palabras, ¿verdad? También cuando reporta que un judío Ananías, y les dice, ¿verdad?, piadoso según la ley. En otras palabras, estimado por todos los a quien Dios usa para recobrar la vista, ¿verdad? Y entonces con esto, él nuevamente establece el puente con los judíos. Les dice, miren, no tan solo pasaron esas 3 cosas, sino después, ¿verdad?, que ya estaba yo en Damasco, Jesús de Nazaret envía a una persona llamada Ananías, un judío piadoso, un judío, ¿verdad?, respetado por la comunidad, que viene y entonces a través de él pude recobrar la vista. Pude recobrar la vista y entonces, ¿verdad?, en el versículo 14 usa el Dios de nuestros padres. El Dios de nuestros padres. ¿Para qué? Para seguir afirmando su identidad judía. Así que si ustedes, si ahorita tuviéramos tiempo de comparar el relato que encontramos en Hechos 9 y el relato que vamos a encontrar más adelante, ustedes van a ver que hay una variación. Por ejemplo, aquí no les cuenta al pueblo judío que Ananías tuvo sus temores, que cuando Dios se aparece a Ananías y le envía, ¿verdad?, para que le devuelva la vista a Pablo, no les cuenta, ¿verdad?, que Ananías tuvo bastantes temores porque dijo, bueno, este hombre persigue a tu iglesia, este hombre es conocido con una persona cruel, este hombre, ¿verdad?, no podemos confiar en él porque realmente se han escuchado cosas terribles de él. No lo dice así. ¿Por qué? Bueno, porque en la sabiduría que Dios le da, lo presenta a Ananías como un judío respetable, con un judío, ¿verdad?, temeroso de Dios, con un judío que cumple la ley de judía, con un judío que es estimado por el pueblo de Dios. Así que Pablo usa las palabras de Ananías para convencer a su audiencia de que verdaderamente es el Dios de Israel quien lo ha escogido para que conozca su voluntad y para que pueda ver y para que pueda oír la voluntad del justo. Ahora, miren, no dice, ¿verdad?, la voluntad del Mesías, no dice la voluntad del Redentor, no dice la voluntad del Salvador. Usa el título el justo y tiene una razón por la cual él usa el título justo, porque justo es un título mesiánico que tiene origen en los libros proféticos. Si ustedes lo pueden ver, un ejemplo podría ser Isaías 53:11, donde se presenta al Mesías, ¿verdad?, como el justo de Dios. En esta presentación que Pablo hace, podemos entender por qué Dios lo escogió a él, por qué el Señor Jesucristo lo escogió a él para que llevara su mensaje
dentro del pueblo judío y fuera del pueblo judío. Tenía todas las posibilidades de hacer que la gente se identificara con el mensaje de la ley y los profetas, y con el mensaje nuevo de la nueva revelación a través de Jesucristo, y por eso pudieran entender quién era Él. Versículo 16, ya para terminar el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 16, dice, le dice Ananías a Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Cuando recibió la vista, él oyó el mensaje de Cristo a través de Ananías. Y Ananías lo tuvo que empujar, porque le dice, ¿verdad? ¿Por qué te detienes? O sea, oye, pues ya escuchaste el mensaje, ya tú sabes que Cristo, ¿verdad?, se te apareció en el camino de Damasco, sabes que esa luz te ha rodeado, sabes, ¿verdad?, que verdaderamente has sido llamado para su servicio, no tienes por qué detenerte. Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando el nombre. Así que Pablo nuevamente evita usar el nombre de Jesús, pero es evidente que el Evangelio está contenido en estas 4 acciones. Posteriormente, Pablo diría a los creyentes en 1 Corintios 6, 1, 11, que ellos habían sido lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesucristo. Dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Con este versículo terminamos el día de hoy, y quiero darle las gracias por acompañarnos en la aventura de conocer, creer y vivir las enseñanzas y la historia del libro de los Hechos. Es mi oración que al conocer la palabra de Dios, la creamos para vivirla. La palabra de Dios.